Bueno, en los años 70 estamos en un momento bastante complejo de conflicto de conciencia de la identidad cultural. Entonces tenemos una población que empezaba como a cortarse la trenza o en su defecto a dejar algunos elementos de la indumentaria. Pero a mediados del 70, en lo que es el 75 y el 80, ahí surgen varios grupos de música, de danza y también de teatro. Por ejemplo, el grupo Rumiñahui, que era de danza de la comunidad de Peguche, el grupo Indoamérica también, que empezaba a resaltar todo el tema musical, el grupo Obraje, el grupo Peguche, el taller cultural Causanajunchik, el club estudiantil Peguche, todos estos grupos que difunden tanto a nivel de la comunidad, en el cantón, como también en la capital y en el país en general, tienen una conciencia de reivindicar lo que es lo nuestro. Y dentro de esa reivindicación también se da esta preocupación por lo del Inti Raymi, por recuperar sobre todo el baño ritual del Inti Raymi en su simbología, no tanto cultural como también espiritual. Todo ese mensaje es descifrado y se hace conciencia de la importancia de estas tradiciones, ¿no? Y desde ahí poco a poco se ha ido aumentando. Algún momento vienen también invitados del grupo Bolivia Manta, que también contribuyen a este propósito, sobre todo con esta trayectoria del grupo Bolivia Manta y acompañado de los diferentes grupos que había mencionado anteriormente. Entonces eso también fue motivando para que las personas vayan rescatando esta tradición que ahora, como a todos nos podemos constatar, es una tradición que difícilmente va a perderse, ¿no? Esta tradición hay que potencializarla en su real sentido espiritual y también integrando los nuevos aportes, en el sentido de que la población mestiza, la población también extranjera se involucra, participa en esta tradición, de tal suerte que el Inti Raymi se va convirtiendo como en una tradición y en una fiesta por la interculturalidad.